Bienvenidos nuevamente a este canal cristiano, La Viña del Señor, Satipo. Soy la pastora Graciela. ¿Cómo están? Nuevamente les digo bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Hoy día tenemos lo de siempre, nuestra palabra de característica, que nos dice así. Les voy a dar la tarea de que ustedes busquen dónde se encuentra. Amén. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, con este adelanto de la palabra de Dios, vamos a comenzar nuestro tema de hoy día, orando, ¿sí? Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, sé con nosotros ahora, Señor Santo, porque necesitamos dar esta palabra, tu palabra, Señor, más que la nuestra. Oh Dios, ayúdanos, porque nosotros dependemos de ti, oh Señor. Ayúdanos a entablar esa relación, esa amistad que necesitamos, Señor, esa seguridad en ti. Ayúdanos, oh Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Les invito a suscribirse a este canal cristiano, La Viña del Señor de Satipo. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos, a fin de que ustedes también sean edificados. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Bien, hoy día queremos leer en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el 4 al 16, que nos dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy día queremos hablar de lo que es el reino de Dios, pero el reino de Dios es un reino espiritual. Entonces vamos a hablar de un reino espiritual. Mira, en Zacarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, no es con ejército, ni tampoco por la fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice el Señor. Dios es espíritu. Lo sabemos, ¿verdad? Dios es espíritu. Entonces, el reino de Dios es un reino espiritual. En Mateo 5:3 nos dice también: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esto no se refiere al pobre de dinero, sino al que sabe que necesita llenar su interior, su espíritu de Dios. Ese es el pobre en espíritu. O sea, el que reconoce, el que sabe que necesita de Dios. Entonces, ese es bienaventurado, como dice la palabra. Porque el que cree poseerlo todo, nada tiene. Es más, ni siquiera lo entiende. Mira, también podemos mirar realmente en Lucas 8:10 dice: y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero, ¿por qué dice esto? O sea, algo así como que no puedan ver y que no puedan entender. ¿Por qué dice esto? Vamos a verlo dentro de un momento, ¿no? Entonces dice, podemos tratar de entender, así como a veces vemos, ¿no?, en las caricaturas, en las revistas, en los periódicos, cuando hablan del apóstol Pedro, lo dibujan con un montón de llaves, un llavero ahí en su cintura, amarrado ahí. Pero en Mateo 16:19 miramos lo que el Señor Jesús estaba con sus apóstoles ahí en medio del grupo, y ahí le pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos le dicen, bueno, unos le dicen Juan el Bautista, otros eres Elías, bueno, están diciendo algún otro, ¿no? Pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Entonces Pedro recibe esta palabra, ¿no? Dice, no sé cómo dice, con qué cara le habrá mirado el Señor al Señor Jesús, ¿no? Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tan
tanta expresión ha tenido en ello, que bueno, el Señor Jesús le habla y bueno, le dice, tú eres Pedro y todo eso, ¿no? Pero le dice también, y a ti, en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves. Entonces por eso es que lo dibujan con un llavero, pero es la gente que no entiende, porque le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, ¿cómo es que se expresa esto? Esa llave no es prácticamente lo que dice un llavero, lo que realmente es la revelación por el Espíritu. Eso es lo que le estaba dando el Señor. Y podemos mirar, ¿no? El apóstol Pedro, cuando es que él, después de recibir la unción del Espíritu, allá en el libro de los Hechos, cuando recién comienza todo, reciben allí fuego en la cabeza, unos están hablando en otras lenguas y todo eso lo que se ve en el capítulo 2. Y sabes, allí él es el que se levanta, Pedro es el que se levanta y dice, un momento, espérense nomás, esto es lo que habló el Señor, esto es lo que dijo el Señor, esto es lo que prometió el Señor, y le da toda una historia de lo que pasó cuando Jesús estaba, lo que le había sucedido al Señor Jesús. Entonces mira, ¿qué era lo que estaba recibiendo Pedro? Era la revelación por el Espíritu. Y él prácticamente es el que abre la puerta de la iglesia con esa palabra que él dio esa vez. Entonces mira, eso es lo que podemos entender. ¿Qué es la revelación? Es como quien corre la cortina, algo que está oculto detrás. No hemos podido ver, no se puede ver qué cosa hay atrás, a veces tenemos curiosidad. Es cuando el velo se rompe y podemos ingresar al lugar santísimo. ¿Sabes? Son cosas que realmente se disciernen espiritualmente, como hemos leído al principio. Son cosas que realmente vamos a poder ir entendiendo los que hemos tenido el favor de reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces, mira, es descorrer el velo, es la revelación. Ahora, en Mateo podemos mirar 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Era lo que les decían antes. Hay cosas que el Señor ha comenzado a explicar usando las cosas cotidianas, las cosas domésticas, que prácticamente todo el día se utilizan. Las ha explicado Él para poder mostrarnos las cosas, como dice, cosas escondidas desde la fundación del mundo, pero la gran parte de las personas no les interesa, no les importa. Es como quien dice, cuando se hacen, a veces estamos en un culto, veo a las chicas que jalan su cabello y están cortando su cabello allí, están cortando, están buscando en su cabello, dice las horquilladas, y las están cortando, otras que se están arreglando las uñas, otras chicas que están, haciendo cosas, o simplemente están conversando, están mirando otras cosas, pero no tienen el pensamiento, el entendimiento puesto en las cosas que se están hablando, que se están enseñando. Es como quien dice que no les interesa. Entonces, uno está viendo esas cosas realmente, pero ¿qué es lo que hace Dios con esto? Realmente les cierra el entendimiento para que viendo no vean
y teniendo oído no oigan y no se conviertan. Es algo duro, pero esto pasó. Esto sucedió. Allí en el pueblo del Señor pasó. Entonces, ¿sabes? Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas de Dios. Realmente tenemos que aprender a prestar atención a las cosas que realmente debemos de prestar atención, porque es nuestra vida. No es una cosa de juego, es algo que realmente debe de ser. Mira, el pueblo amado del Señor no lo entendió. Fíjate, lo podemos mirar en Isaías 63, del 8 al 10. Mira lo que dice. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Qué fueron? Rebeldes. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por eso es que al llamarlo a Isaías le dice, ¿quién irá por nosotros? Y prácticamente les cierra el entendimiento. Eso vino de parte de Dios. O sea, los cegó, los ensordeció. Y ellos no podían entender. Por eso cuando viene el Señor Jesús, no lo reconocen. Por eso pasó todo lo que tuvo que pasar. Y bueno, entonces, recalcándole a Zorobabel, podemos mirar lo que el Señor le dice. Ya lo hemos dicho hace un momento, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sabes, a veces yo he visto, ¿no?, casos en que los padres llevan a sus hijos de todas las edades, ¿no? Los llevan a la fuerza los llevaban a la iglesia. O sea, quizás no han tenido tal vez la delicadeza, quizás puedo decir así, de sentarse con ellos, conversarles, hablarles de quién es Dios. Tal vez no les sirvió la amistad para hacer eso. O de repente simplemente porque los chicos no querían ir o tenían otras cosas que hacer, han empleado la fuerza. No es así. No es así. ¿Sabes? Lo que debían de haber hecho es sí decirles, bueno, tenemos que hacer esto mientras están en edad de poder obligarles. Sí, pero conversando, pero más que nada pidiendo al Señor misericordia por ellos, porque son personas que van a tener que decidir más tarde o más temprano. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí como padre, como madre? Es pedir al Señor, suplicar al Señor que su Espíritu revele a mis hijos esta verdad, que hay un reino que los está esperando, que Jesús los ama, que realmente quisiera estar con ellos. Por eso les digo, no es, acá dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así es como se trabaja. No solamente con los niños en la casa, no solamente con ellos, así también con los hermanos en la iglesia. O sea, no es a la fuerza. Mira, nosotros lo podemos entender a través de Romanos 7,
del 4 al 6. Fíjate lo que dice y toma bien atención de esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Escucha, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A ver, nos está diciendo que sirvamos bajo el nuevo régimen. Pero esto va a ser si es que hemos muerto a la ley, porque, sabes, no sé, somos muchas veces muy, no sé si temerosos o tal vez cómodos, o quizás de repente lo que somos es incrédulos, porque nos gusta, no sé, que nos encajonen, o extrañamos eso, no lo sé. Quizás no lo entiendo yo tampoco también, porque si hemos muerto a la ley, realmente, ¿qué es lo que va a haber en nosotros? Es la obra del Espíritu. Y acá nos está diciendo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, mira, la ley obra, o al menos obraba, como un marido intransigente. ¿Sabes? Un marido intransigente. Oye, haz esto, haz el otro, que esto no has hecho, que esto es así, que esto es asá. O sea, intransigencia. La ley era así. Entonces, ahora nosotros en Cristo, bajo la gracia, se entiende, o al menos es lo que debíamos de hacer, ¿no? O sea, estar libres de la ley. Pero, ¿saben? Lo curioso es el verso 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Escucha, varón, mujer, quien quiera que me escuches. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sabes? Sirvamos bajo el régimen. ¿Qué es régimen? Es gobierno del Espíritu. Sí, gobierno, régimen del Espíritu Santo. Mira, cuando el Señor Jesús, Él habla en el capítulo 14 de Juan, cuando dice que se va a ir a preparar lugar para nosotros, ya cuando avanza hacia adelante, hay uno de los versos que dice, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros, Él está morando dentro de nosotros. Entonces, ¿qué cosa debemos de hacer? Escucharle. Debemos de trabajar con Él. No, como se dice, no hacer de que, yo pienso esto, yo pienso así, que esto debe de ser. No, o sea, tenerlo en cuenta a Él. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú de esto? O sea, es un gobierno, ese es un régimen.
Ahorita estamos bajo el régimen del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a entenderlo de esta manera, como leíamos. Mira, dice, en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, del 4 al 16, dice así, el apóstol Pablo, hablando ya con los hermanos, le dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sabes? Nosotros podemos saber muchas cosas. Podemos ser una biblioteca andante, pero ¿sabes? Lo que interesa más es la palabra de Dios, esa palabra de Dios. Por eso él dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese es lo que él hacía. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es lo que él ha hecho. Entonces, toda la revelación que realmente él recibe es lo que nos está dando aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, la sabiduría oculta. No estamos hablando de la sabiduría oculta como el ocultismo, la brujería, no. Absolutamente no. Esta sabiduría es del Espíritu Santo, que tiene una sabiduría alta. Él es el que prácticamente crea todas las cosas que vemos. Entonces, mira, y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí te das cuenta. ¿Quién es el que revela? ¿Quién es el que corre la cortina? ¿Quién es el que jala el velo para que podamos entender? Es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira, esto es hermoso. ¿Saben? Yo lo veo como una laptop con su mouse. Cuando nosotros queremos entrar, bueno, encendemos todo, ya todo está listo y queremos buscar algo. Entonces, entramos a cualquier servidor y bueno, y decimos ahí a través de esto solamente moviendo ese mouse. ¿Qué cosa estamos haciendo? Se dice navegar. Estamos navegando. ¿Sabes? Eso es lo hermoso. Que ahora aquí no necesitamos un mouse, no necesitamos eso. Lo único que necesitamos es tener un corazón sincero delante de Dios en el nombre de Jesús. Si necesitamos preguntar algo, preguntarle al Espíritu Santo y decir en el nombre del Señor Jesús, mira, esto necesito saber. Y sabes, dice acá que Él escudriña. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No, ¿qué te parece? ¿No es maravilloso? Que tú puedas entender de primera mano del Creador. Entonces, porque un ejemplo dice acá, ¿no? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Sí, es el Espíritu de Dios el que conoce a Dios porque es el ser de Dios, el Espíritu. Entonces, quiero saber cosas escondidas desde antes de los siglos. ¿Sabes qué? Ahí está. De fácil acceso. Solamente tienes que hacerlo con Jesús. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso te digo, hermano, hermana, amigo que me escuchas, no utilizo mucha sabiduría, mucha, mi sabiduría, absolutamente. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Yo no sé gran cosa, pero el que sí sabe, el que sí nos da las cosas que ahorita te estoy compartiendo es el Espíritu de Dios. Por eso dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y eso claro nos pasa, cuando vamos a decirle a alguien algo, y si alguien no es de Cristo, ¿sabe qué? Este está loco. Así nos dicen. Amén. No. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por ello. De verdad, esto es lo que digo desde el principio. El Señor nos llama a su reino netamente espiritual. Es su gobierno. Por eso es que realmente nos es necesario aprender a obedecerle en todas las cosas. Es un reino, Él es el rey. No le vamos a decir rey por gusto. Es a quien yo le estoy obedeciendo. Toda persona que se arrepintió de verdad recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es una persona espiritual. Ahora, claro, también hay espirituales del otro lado, del reino oscuro. Entonces, mira, 1 Corintios 6, 19 y 20 nos está diciendo, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mira, antes en el pueblo de Dios en Israel, Dios andaba en un arca que Dios le había mandado hacer a Moisés, y lo llevaban los levitas, ¿no? Lo llevaban a donde tenían que ir a trasladarse, tenía que ir con el arca y Dios estaba dentro del arca. Pero ahora, ¿dónde está Dios? Acá dentro de nosotros. Todo el que le dijo al Señor Jesucristo, ven, entra a mi vida, perdóname mis pecados, lávame con tu sangre. ¿Sabes? El que entra aquí dentro de nosotros es el Señor Jesús. Y ¿sabes? Prácticamente es el Espíritu de Dios el que mora dentro de nosotros. Y acá lo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Claro, ¿cómo vamos a ser nuestros si realmente es el Señor el que nos compró con el precio de su sangre? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso nos está diciendo. Y realmente en Efesios miramos en el capítulo 1, 22 y 23 nos dice, el Señor Dios sometió
todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es ese cuerpo? Es todo, no puedo decir un grupo, sino millones de personas que han recibido a Jesucristo en su corazón. Cada uno de ellos está conformando la parte del cuerpo del Señor Jesús. No sé si eres una mano, qué sé yo, no sé, un brazo, qué sé yo, no sé, o de repente un hombro. ¿Qué parte serás del Señor? No lo sé, pero lo cierto es de que eres parte del cuerpo del Señor. Por eso dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nosotros somos ese cuerpo espiritual. Yo paso acá al frente de mi casa, por ejemplo, voy a comprar o alguna situación quiero hacer. Yo no sé si esa persona con la cual estoy hablando es hijo de Dios. No lo sé, no lo conozco. Pero de repente sí es. O sea, estamos acá en el mundo y no nos conocemos muchos de nosotros. Conocemos a unos cuantos que, bueno, tal vez los hayamos visto y sabemos que son hijos de Dios. Y ellos también no nos conocen a nosotros. Pero ¿sabes cómo nos van a conocer? Por nuestro comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? Eso es lo que eso va a conformar el cuerpo de Cristo. Tú, mi hermano, si te mantienes en oración, adorando, entre tus muchas labores, porque no quiere decir de que también solamente hagas eso, ¿verdad? Coge tu Biblia, léela, y lo que no entiendas, pregúntale al Espíritu Santo y espera, que al tiempo correcto Él te revelará aquello que tú necesitas. Mira, ¿qué es lo que necesitamos saber? Primera a los Corintios 9:10, ¿qué cosa dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Podemos decir, ¿qué cosas suben al corazón del hombre? Ahí está Superman, Batman, qué sé yo, películas de violencia, de guerras, de amores, de adulterios, de cosas muchas veces feas. Entonces, eso subió en el corazón del hombre. Pero aquí nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú le amas, hermano o hermana, entonces para ti también va a ser. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién Espíritu? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres saber? Haz la prueba. Haz la prueba. Y luego escríbelo. ¿Verdad? En el tiempo correcto va a venir, allí va a venir, de repente te quedas, un instante te quedas así quieto y de repente llega lo que tú le has preguntado. Y sabes, esto escríbelo para que no lo olvides. Escríbelo. Y te va a gustar esta experiencia de revelación. Y lo harás de nuevo. Y lo vas a volver a hacer de nuevo y vas a volver a preguntar, porque realmente ya no se puede vivir así, sin hacerlo. Mira, Mateo 23, 10 al 12, nos dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora mira, ¿qué significa Cristo? ¿Sabes? Cristo significa ungido. Entonces, en Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción, escucha, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Sí, dile al Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, enséñame, tú eres mi maestro. Si obedeces sus enseñanzas, si tú obedeces lo que te enseña, piensa, mira, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor le da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Mira, es algo tan tremendo, ¿no? Que realmente nosotros tenemos que entender. No te apures, solo sé sincero con el Señor Jesús. Claro, puedes consultar libros o internet o preguntarle a alguien sobre lo que tú necesitas saber, pero pregunto, ¿ellos te dirán algo mejor que el Espíritu de Dios? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso nos dice en 1 Corintios 2:10, nunca lo olvides. Él es quien nos revela y enseña la verdad de Dios con su palabra. Recuerda, nunca fuera de la palabra, nunca. En Romanos 8:14 al 16 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hermano. No temas, no tengas temor, no dudes, el Señor está contigo. Él es el Señor. Como digo, esto es el reino de Dios, un reino espiritual, y Él te ama. Tú, sin darte cuenta, comenzarás a obedecer las Escrituras. Esa es una realidad. Si dudas, ponlo en oración o toma las armas espirituales que se encuentran en Efesios capítulo 6, desde el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Teniendo en cuenta esto, hermanos, de que estas armaduras no es algo que tú te vas a ponerte esto. A veces yo he visto y aún he hecho ese rito de ponernos. No, hermanos. Cuando habla, por ejemplo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, que son espíritus, contra potestades, que son espíritus, contra gobernadores de las tinieblas, que son espíritus de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aquí, en medio de donde estamos. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces nos ceñíamos así como que nos estamos amarrando. Hermano, simplemente deja de mentir y habla la verdad, esta palabra. Esa es el cinturón de la verdad. Ese es el cinturón de la verdad. Esta palabra y habla la verdad, no mientas. Entonces, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, siendo justos. No que no es mi hermanito, no que es mi papá y es mi hijito, no.
lo que Dios dice, eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo que debe prevalecer. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, cuando realmente estamos hablando la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra, cuando sale de tu boca, es como espada, porque eso es la palabra que estamos hablando. Pero esto no es un constante de que vamos a estar peleando, siempre peleando, siempre peleando. No, no es así. ¿Sabes? Esto es un tiempo y se va. Otra vez otro ataque y se va. Pero eso va a depender de tu verdad, de tu vida, que sea cómo está tu vida. Dice, porque el Señor Jesús, ¿qué cosa le gusta? Que tú realmente confíes en Él. Así nos dice en Jeremías, dice en el capítulo 9, 23 y 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabes? Esto es lo que necesitamos nosotros, aprendiendo a confiar en Él, aprendiendo a servirle a Él, aprendiendo a entender del Espíritu Santo. Realmente eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y sabes, ahí vamos a caminar como debe de ser. En el nombre del Señor Jesucristo, toma esta palabra. ¿Qué tal oramos? Amado Dios, te damos las gracias porque estás con nosotros cada día. Señor, ayúdanos a entender lo que realmente debemos de entender, porque a veces no lo sabemos. Por favor, ayúdanos a crecer en este sentido. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, muchas gracias por la atención prestada en esta hora. Les indico nuevamente que realmente estamos esperándolos. Y si hay algo que ustedes no entienden, ya saben, comuníquense con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Muchas y ricas bendiciones de nuestro Padre Dios que ya nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Chao.